Hoy vamos a hablar del gasto, una variable económica fundamental y hoy arriba de la mesa de negociación con el Fondo Monetario. Vení, acompañame. El gasto público es una variable fundamental en la macroeconomía argentina. Muchas veces es la comidilla habitual, sobre todo de los economistas, de los analistas liberales, para atacarlo, para decir que buena parte de los problemas argentinos se solucionan reduciendo el gasto público. Hay que decir que 2/3 partes del gasto nacional se explica por política de seguridad social y por política de protección y asistencia social. Ahí tenés una componente que tiene un alto grado de indexación. Se podría avanzar por la parte de lo que se conoce comúnmente como planes sociales. Y eso ha crecido fuertemente en los últimos años. Se multiplicó por 5 durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué está explicado ese bloque, ese componente que explica aproximadamente 1 de cada 10 pesos del gasto social? Bueno, se explica en momentos de recesión económica, cuando la economía le va mal, no genera oportunidades y por ende no genera empleo. La mejor forma, si queremos atacar a ese segmento, es justamente tener una economía más vibrante que genere mejores oportunidades. Ahora bien, ¿por qué hoy en día está en el centro del debate la temática del gasto? Bueno, porque justamente en la negociación con el Fondo Monetario hay un foco de tensión. El Fondo Monetario nos está pidiendo, nos está tratando de imponer directamente que vayamos a una reducción mucho más agresiva del componente de gasto público. Y Argentina quiere ir a un tipo de consolidación fiscal, quiere ir a equilibrar sus cuentas públicas, pero por un lado de manera más gradual y por otro lado yendo por la vía virtuosa, que crezca la economía y por ende mejoren los ingresos. De esa forma también se puede cerrar la brecha fiscal en vez de con un ajuste brutal. ¿Qué es lo que está buscando imponer entonces el Fondo Monetario, muy en particular la Secretaría de Estado de los Estados Unidos? Bueno, lo que buscan hacer es un ajuste, un achicamiento del Estado en todas sus funciones y seguramente en una proporción muy significativa. Esto traería aparejado un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, entrar en la misma dinámica de 2018 y 2019. Esto no hay que irse muy a lo lejos en el tiempo para entender cuáles pueden llegar a ser los resultados. En 2018, a tono con una economía que se hacía cada vez más chica, que restaba oportunidades y que entrábamos en un círculo vicioso de recesión, también se había reducido el tamaño del Estado, también se había reducido el gasto. El resultado de eso no fue un mejor orden macroeconómico, ni siquiera sobre las cuentas públicas. El resultado de eso fue aún más recesión. ¿Cuál es el punto ahora en la negociación con el Fondo Monetario? Bueno, la posición argentina lo que busca hacer es decir, bueno, tenemos que poder crecer, hacer más grande la economía, por ende también exportar más como camino a garantizar el repago de la deuda. ¿Por qué es un punto fundamental en la negociación con el Fondo Monetario hoy? Bueno, básicamente porque buscan torcernos el brazo respecto de la velocidad del ajuste. Quieren un ajuste muy rápido para consolidar las cuentas públicas de acá a solamente 3 años. Eso traería aparejados consecuencias, no solamente en materia de seguridad social, sino también en las asignaciones más básicas del Estado argentino. El gasto en educación, en infraestructura, en salud y en seguridad. Esto es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque ya de por sí el nuevo programa con el Fondo Monetario va a implicar un sacrificio mayor para el pueblo argentino. El solo hecho de estar en el Fondo Monetario implica una situación muy poco agradable para nuestro país y un daño en términos macroeconómicos. Ahora, si encima no aplicamos el programa que puede garantizar cierto crecimiento de la economía argentina y vamos a un programa de ajuste, va a ser aún mucho peor. Entonces, no te dejes engañar. Cada vez que escuches cantos de sirena de algunos economistas, analistas liberales, donde dicen que automáticamente cuando se achica el tamaño del Estado, se reduce brutalmente el gasto, se ordenan las cuentas públicas y eso automáticamente mejora las expectativas de todos los agentes económicos, recordá lo que pasó hace 3 años atrás. La economía se achicó, el PBI cayó, cayeron también los ingresos populares, los ingresos salariales y no tuvo ningún tipo de consecuencia positiva. Tenemos que ir sí a un nuevo programa del Fondo Monetario, pero que garantice el crecimiento económico. Esa es la vía para mejorar el estado de las cuentas públicas, por la vía de los ingresos, por la vía virtuosa y no por el camino del ajuste.